Yo estaba en el hospital, sosteniendo a mi hija recién nacida después de 20 horas de parto. Llamé a mi padre inmediatamente y él lo confirmó. Solo por esta vez. Tienes ese dinero de la promoción ahorrado y Jaque lo necesita más que tú. Le respondí con una foto de la pulsera del hospital de mi bebé y escribí, tu nieta nació hoy pero claramente solo tienes un hijo. Los 3 puntos aparecieron en mi pantalla, mostrando que mi padre estaba escribiendo. Luego desaparecieron. Luego aparecieron de nuevo. Finalmente llegó un mensaje, no seas dramática. La familia ayuda a la familia. Tu hermano está en verdaderos problemas esta vez. Verdaderos problemas. Esas palabras habían sido la banda sonora de toda mi infancia. Jaque estaba en verdaderos problemas cuando estrelló el coche de papá a los 16 años. Verdaderos problemas cuando abandonó la universidad después de un semestre a pesar de una beca completa. Verdaderos problemas cuando perdió sus 3 primeros trabajos por presentarse borracho. Y ahora a los 31, verdaderos problemas significaba deber dinero a personas que aparentemente no podían esperar un día más mientras su hermana se recuperaba de traer una vida al mundo. Mi esposo David estaba parado en la ventana de la habitación del hospital, nuestra hija dormida en sus brazos, su mandíbula apretada tan fuerte que podía ver el músculo saltar. Había escuchado toda la conversación por el altavoz. La enfermera que había estado revisando mis signos vitales se había quedado congelada a mitad del movimiento, con los ojos muy abiertos. Lo siento, le dije en voz baja. Drama familiar. Ella recuperó su compostura profesional rápidamente, pero vi el destello de reconocimiento en sus ojos. Probablemente ya había visto esta dinámica antes. Familias que no podían dejar de lado su disfunción incluso por algo tan sagrado como un nacimiento. David finalmente se giró de la ventana. Dime que no estás considerando esto. No lo estoy. Mi voz salió plana. Muerta. 20 horas de parto seguidas de esto. Miré mi teléfono donde el chat grupal familiar ahora estaba explotando con mensajes. Aparentemente Jaque había decidido hacer público su caso. Jaque, no puedo creer que mi propia hermana me deje salir lastimado por 5.000 cuando acaba de recibir esa gran promoción. Jaque, todo lo que pido es un préstamo. ¿Lo pagaré? Jaque, papá tiene razón. Se supone que la familia debe ayudarse mutuamente. Papá, Rebecca, tu madre estaría tan decepcionada de ti ahora mismo. Ese último mensaje golpeó como un impacto físico. Mamá había muerto hacía 2 años de cáncer de mama. En sus últimas semanas me había hecho prometer que cuidaría de papá y de Jaque. Yo había sostenido su mano y jurado que lo haría. Pero ella había sido el amortiguador, la que podía decirle no a Jaque, la que podía hacer que papá entrara en razón. Sin ella la disfunción que ella había logrado contener había hecho metástasis en algo tóxico. Empecé a escribir una respuesta, luego la borré. Empecé de nuevo. Borré de nuevo. ¿Qué podría decirles para que entendieran? No se trataba del dinero. Se trataba del hecho de que mi hermano pensaba que era aceptable exigirlo mientras yo estaba literalmente en una cama de hospital. Se trataba de que mi padre creía que la deuda de juego de Jaque era más importante que conocer a su primera nieta. Mi teléfono sonó. Papá. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo inmediatamente. Rechacé de nuevo. Luego un mensaje de texto de Jaque, bien. Supongo que sé dónde estoy parado. No vengas a llorarme cuando necesites ayuda algún día. La audacia de ello me pareció casi divertida. Cuando había necesitado yo ayuda de Jaque. Cuando me la había ofrecido él alguna vez. Yo había sido financieramente independiente desde la universidad. Me había pagado mis estudios de posgrado mientras trabajaba a tiempo completo. Había comprado mi propia casa, construido mi propia carrera, creado mi propia vida. Mientras tanto, Jaque había necesitado ayuda temporal aproximadamente cada 3 meses durante la última década. David se sentó junto a mi cama todavía sosteniendo a Lily con la feroz protección de un padre primerizo. ¿Sabes qué pienso? Creo que deberíamos bloquearlos a ambos ahora mismo. No tienen derecho a conocerla. No tienen derecho a estar en su vida en absoluto. Parte de mí estaba de acuerdo.
Pero otra parte, la parte que todavía guardaba luto por mi madre, la parte que recordaba a papá empujándome en los columpios y enseñándome a montar en bicicleta, esa parte dudó. ¿Estaba realmente lista para cortar a mi única familia restante? Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Esta vez de un número que no reconocí. Tienes 24 horas. Jake sabe dónde vives. Mis manos se enfriaron. Le mostré el mensaje a David. Su rostro pasó de la ira a algo más duro, más peligroso. Eso es una amenaza, dijo en voz baja. Eso es una amenaza real. Se puso de pie con cuidado colocando a Lily en su Moisés y sacó su propio teléfono. Voy a llamar a la policía. Espera. Le agarré el brazo. Déjame pensar. ¿Pensar en qué? Tu hermano acaba de amenazarnos mientras estás en una cama de hospital con nuestra hija recién nacida. Su voz se elevó haciendo que Lily se moviera. Se obligó a hablar más bajo. No hay nada que pensar, Rebecca. Esto cruza todas las líneas. Él tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. Tu madre estaría tan decepcionada. ¿Lo estaría? ¿O se habría decepcionado de ellos por ponerme en esta posición? Miré a mi hija, su carita pequeña y perfecta, sus dedos diminutos curvados en puños. Dentro de 20 años, si ella tuviera un hermano que la manipulara constantemente, que la amenazara en momentos vulnerables, que la viera solo como un recurso para explotar, ¿qué querría yo que hiciera? La respuesta fue clara. Tomé mi teléfono y abrí un nuevo mensaje de texto para mi padre. Tienes razón en que mamá estaría decepcionada, pero no de mí. Me he pasado toda la vida viéndote habilitar la destrucción de Jake mientras tratabas mi éxito como una cuenta bancaria para sus fracasos. Acabo de dar a luz a tu nieta y en lugar de felicitaciones exigiste dinero para las deudas de juego de tu hijo. Así que esto es lo que va a pasar. No conocerás a Lily. No recibirás fotos. No serás parte de su vida. Jake tampoco. Has tomado tu decisión sobre quién es tu verdadero hijo. Y yo estoy tomando la mía sobre quién tiene derecho a estar en la vida de mi hija. Personas que realmente la aman. Personas que nunca usarían la vulnerabilidad de su madre como palanca. No me contactes de nuevo. Pulsé enviar antes de poder dudar. Luego hice lo mismo en el chat grupal, pero con una adición. Y Jake, esa amenaza que acabas de enviar ya la he reenviado a la policía. Tendrás noticias de ellos pronto. David ya estaba al teléfono con la seguridad del hospital explicando la situación. En minutos un oficial de seguridad apareció en nuestra puerta para tomar nuestra declaración y agregar el nombre de Jake a una lista restringida. Cuando el oficial se fue prometiendo que la patrulla pasaría por nuestra casa más veces durante los próximos días, mi teléfono comenzó a sonar. Papá. Jake. Papá de nuevo. Apagué mi teléfono por completo y se lo entregué a David. Ponlo en algún lugar donde no pueda alcanzarlo, le dije. Al menos por esta noche. Él lo tomó, pero me miraba con algo parecido a asombro. Esa fue la cosa más ruda que te he visto hacer. No me sentía ruda. Me sentía vacía. Dolor e ira y alivio mezclándose en algo que no podía nombrar del todo. Acababa de cortar a mi padre y a mi hermano el día que nació mi hija. Este debería haber sido el día más feliz de mi vida y ellos lo habían convertido en algo completamente diferente. Pero mientras miraba a Lily durmiendo pacíficamente a pesar del drama que la rodeaba, sentí algo más también. Determinación. Ella nunca conocería una dinámica familiar donde el amor fuera condicional, donde ser exitoso significara ser explotado, donde los momentos vulnerables fueran oportunidades para la manipulación. La enfermera regresó para ver cómo estábamos sin mencionar contacto la escena anterior. Mientras actualizaba mi historial, dijo en voz baja, por si sirve de algo, he trabajado en maternidad durante 15 años. ¿Hiciste lo correcto? Asentí, no confiando en mi voz. Después de que se fue, David subió con cuidado a la cama del hospital a mi lado con un brazo alrededor de mis hombros. Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad? Van a intentar todo para hacerte sentir culpable. Lo sé. Me recosté contra él agotada de maneras que no tenían nada que ver con el parto. Pero he terminado. Finalmente he terminado. Lo que aún no sabía era cuán no habían terminado y cuánto peor se pondrían las cosas antes de que yo obtuviera mi venganza.
3 días después de llevar a Lily a casa entré a mi cocina y encontré a mi padre sentado en mi mesa. Había usado la llave de emergencia que le había dado hacía años cuando todavía creía que la familia significaba seguridad. David ya se había ido a trabajar una reunión ineludible que intentó reprogramar. Estaba sola con una bebé de 3 días y un intruso que resultaba ser mi padre. «Necesitas cambiar las cerraduras», fueron sus primeras palabras. No una disculpa, no una felicitación por su nieta. Una crítica disfrazada de consejo. «Necesitas irte de mi casa». Mantuve mi voz firme, una mano en mi teléfono en mi bolsillo. «Ahora. Necesitamos hablar sobre tu comportamiento en el hospital». Se puso de pie y vi que se había preparado café en mi cafetera. El descarado derecho que sentía me hizo apretar la mandíbula. Avergonzaste a toda la familia con ese dramático mensaje de texto. Avergoncé a la familia. La risa que salió de mí fue lo suficientemente aguda como para cortar. Papá Jake me amenazó mientras estaba en una cama de hospital sosteniendo a mi recién nacida. Exigiste $5,000 en lugar de preguntar cómo estaba tu nieta. Pero yo soy la vergüenza. Jake estaba desesperado. Esas personas a las que debe dinero son peligrosas. Entonces tal vez no debería haber apostado dinero que no tenía con gente peligrosa. Me moví hacia el umbral de la cocina bloqueando su camino al resto de la casa donde Lily dormía. ¿Cuánto debe realmente? Los ojos de mi padre se apartaron de los míos. Ese no es el punto. ¿Cuánto, papá? $23,000, lo dijo en voz baja como si bajar el volumen hiciera que el número fuera menos obsceno. Pero tiene un plan para pagarlo. No lo tiene. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Nunca ha tenido un plan. Tiene 31 años y todavía estás limpiando sus desastres mientras él crea más. ¿Cuándo termina esto? Cuando la familia deja de abandonarse mutuamente por dinero. Su voz se elevó una ira justa coloreando cada palabra. Tu madre y yo te educamos mejor que esto. Mamá le habría dicho que no. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ella le dijo que no. Varias veces. Yo estaba allí. La escuché. Y cada vez tú la desautorizaste y le diste dinero de todos modos. Algo parpadeó en su rostro. Culpa tal vez. Pero desapareció rápidamente. Tu madre era demasiado dura con Jake. Él es sensible. Le ha costado más encontrar su camino que a ti. Ha tenido exactamente las mismas oportunidades que yo. Mejores de hecho, ya que pagaste toda su universidad antes de que abandonara. Saqué mi teléfono. Tienes 60 segundos para irte antes de que llame a la policía por allanamiento de morada. ¿No lo harías? Pruébame. Empecé a marcar. Ya presenté un informe policial esta semana sobre las amenazas de Jake. ¿Quieres que haga 2 sobre ti irrumpiendo en mi casa? Me miró como si fuera una extraña. Tal vez lo era. Tal vez la hija que se habría tragado su dolor y habría extendido el cheque había muerto en algún lugar entre el parto y ese primer mensaje de texto. Esto no ha terminado, Rebecca. Se dirigió a la puerta pero se dio la vuelta. Jake perdió su trabajo ayer. La policía lo interrogó en el trabajo sobre la denuncia de amenaza que presentaste. Su jefe lo despidió en el acto. No tiene ingresos ahora. No tiene forma de pagar lo que debe. Si algo le sucede, la culpa será tuya. La puerta se cerró antes de que pudiera responder. Me quedé en mi cocina temblando mientras Lily comenzaba a llorar desde la guardería. Forcé mi respiración a estabilizarse antes de ir hacia ella. Forcé mis manos a dejar de temblar mientras la levantaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Espero que puedas vivir contigo misma. Luego otro. El dinero manchado de sangre era todo lo que tenías para dar y ni siquiera pudiste hacer eso. Luego otro. Papá tuvo que pedir un préstamo hipotecario por tu culpa. Bloqueé cada número pero seguían llegando. Diferentes números, los mismos mensajes. Claramente Jake había encontrado amigos dispuestos a dejarle usar sus teléfonos. Esa noche David me encontró sentada en la guardería, Lily dormida en mis brazos, mi teléfono en el suelo al otro lado de la habitación donde lo había tirado. ¿Qué pasó?
Se arrodilló junto a la mecedora con la mano en mi rodilla. Le conté todo. El allanamiento, el viaje de culpa, el aluvión de mensajes, la noticia sobre el trabajo de Jaque y el préstamo de papá. Tal vez debería haberles dado el dinero. La voz de David fue lo suficientemente aguda como para hacerme mirarlo. Esto es lo que quieren. Quieren que te sientas tan culpable que cedas. Pero seamos claros en algo. Jaque perdió su trabajo porque te envió un mensaje de texto amenazante, no porque lo denunciaras. Tu padre pidió un préstamo porque eligió habilitar el juego de Jaque, no porque tú te negaras. Nada de esto es tu culpa. Entonces, ¿por qué se siente como si lo fuera? Porque se han pasado toda tu vida entrenándote para que te sientas responsable de las elecciones de Jaque. Se puso de pie tomando a Lily de mis brazos y colocándola suavemente en su cuna. Ven conmigo. Me condujo a su oficina, una pequeña habitación en la parte trasera de la casa que servía como su espacio de trabajo. Abrió su computadora portátil y mostró una hoja de cálculo que nunca había visto antes. Empecé a rastrear esto después del funeral de tu madre, dijo en voz baja. Cada vez que tu padre o Jaque te pedían dinero, cada préstamo que nunca fue pagado, cada emergencia que de alguna manera se convirtió en tu problema. Me quedé mirando los números. 3 años de datos, fechas, cantidades, razones dadas. El total en la parte inferior me revolvió el estómago. $47.000. Eso no es posible. Pero incluso mientras lo decía sabía que lo era. El dinero había salido en cantidades más pequeñas. 1.000 aquí, 1.500 allá. Cada uno acompañado de promesas de pago que nunca se materializaron. Se pone peor. David hizo clic en otra pestaña. Estos son los mensajes de Facebook que encontré en tu vieja computadora portátil. La que me diste para borrar antes de donar. Los encontré en tu carpeta de basura. Eran de mi madre, enviados en los meses antes de que muriera. Mamá, cariño, por favor deja de darle dinero a tu padre para Jaque. No los está ayudando a ninguno de los dos. Mamá, sé que papá te está presionando. Mantente firme. Jaque necesita enfrentar las consecuencias, no rescates. Mamá, tu padre está enojado conmigo por hablarte de esto. Pero necesito que sepas que cuando yo no esté no les debes nada. Ya has dado más que suficiente. No había recordado estos mensajes. O tal vez los había olvidado deliberadamente, demasiado dolorosos para mirar después de su muerte. Tu madre lo sabía. La voz de David era suave. Ella sabía exactamente lo que harían después de que se fuera y estaba tratando de protegerte. Las lágrimas vinieron entonces calientes y rápidas. Dolor por mi madre mezclado con rabia hacia mi padre y mi hermano por traicionar lo que ella había pedido. Ella literalmente había usado su último aliento para intentar liberarme de esta dinámica y yo había permitido que la culpa me arrastrara de nuevo a ella de todos modos. He terminado de dejar que me manipulen. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Pero no sé cómo hacer que paren. Documentamos todo. David sacó su teléfono. Ya cambié las cerraduras mientras alimentabas a Lily. Instalé cámaras de seguridad que suben a la nube. Cada mensaje de texto, cada llamada, cada visita sorpresa se graba y se guarda. Construimos un caso. ¿Un caso para qué? Una orden de alejamiento si es necesario. Cargos por acoso si continúa. Pero sobre todo, sonrió y había algo frío en ello, esperamos. Personas como Jaque siempre se autodestruyen. Solo necesitamos asegurarnos de estar protegidos cuando suceda y de que tengamos evidencia de todo lo que han hecho. Pensé en la hoja de cálculo, los mensajes de mi madre, los 3 días de acoso. David tenía razón. Esto ya no se trataba del dinero. Se trataba de liberarse de un sistema familiar que había estado roto mucho antes de que yo naciera. Está bien, enderecé los hombros. Muéstrame cómo usar esas cámaras. Lo que no le dije a David aún era que yo ya había comenzado mi propia documentación. Una carpeta en la computadora portátil de mi trabajo etiquetada como registros médicos de mamá, que en realidad contenía cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada publicación en redes sociales donde Jaque o papá me habían manipulado o amenazado. Había estado recolectando evidencia desde el funeral de mamá sin siquiera saber completamente por qué. Ahora lo sabía. Alguna parte de mí se había estado preparando para este momento todo el tiempo.
Mi teléfono vibró de nuevo. Otro número desconocido. Te arrepentirás de esto. Tomé una captura de pantalla, la agregué a mi carpeta y bloqueé el número. 37 mensajes hasta ahora hoy. 37 pruebas. Que sigan viniendo. El acoso se intensificó durante las siguientes 2 semanas. Mi padre apareció en mi casa 4 veces más a pesar de las cerraduras cambiadas, parado en el porche y gritando a través de la puerta sobre la lealtad familiar. Jake creó cuentas falsas en redes sociales para enviarme mensajes. Alguien dejó una rata muerta en mi umbral con una nota: esto es lo que les pasa a las ratas que abandonan a la familia. Esa última hizo que la policía se involucrara de nuevo. Tomaron la nota como evidencia, pero me dijeron lo que ya sabía. A menos que pudiera probar quién la dejó, no había mucho que pudieran hacer. Pero lo peor vino en el trabajo. Había regresado de la baja por maternidad temprano, trabajando de forma híbrida desde casa la mayoría de los días, pero yendo a la oficina para reuniones críticas. En mi segundo día de regreso salí de la sala de conferencias para encontrar a Jake sentado en el vestíbulo. Se me cayó el estómago. ¿Cómo entraste aquí? Le dije a la recepción que era tu hermano entregando el almuerzo. Sostuvo una bolsa de papel de mi sándwich favorito, esa familiar sonrisa de Jake en su rostro, la que había encantado a maestros, policías y novias toda su vida. ¿Podemos hablar? Solo 5 minutos. No. Me giré para caminar de regreso a seguridad. Rebecca, por favor. Su voz se quebró. Estoy desesperado. Esas personas vinieron a la casa de papá anoche. Rompieron las ventanas de su coche. Dijeron: la próxima vez no será el coche. Dejé de caminar, pero no me di la vuelta. Entonces papá debería llamar a la policía. Sabes que no ayudarán. Esta gente no se rige por las reglas normales. Se acercó y pude oler alcohol en su aliento a las 10 de la mañana. Necesito $32,000. Eso es lo que se necesitará para saldar la deuda y hacer que nos dejen en paz. Eso es $9,000 más de lo que papá me dijo que debías. Intereses, cargos por pagos atrasados. Lo dijo como si nada, como si el dinero fueran solo números que aparecían cuando era conveniente. He estado tratando de juntarlo, pero perdí mi trabajo por tu culpa. Por tus elecciones. Finalmente me giré para mirarlo. Me enviaste un mensaje de texto amenazante mientras estaba en el hospital. ¿Qué pensaste que pasaría? Estaba desesperado. No sabes lo que es tener a esta gente respirándote en la nuca, llamando a todas horas. Tienes razón. No sé lo que es eso, porque no apuesto dinero que no tengo. Saqué mi teléfono. Tienes 30 segundos para irte antes de que llame a seguridad. Solo escúchame. Puso su mano en mi brazo. No fuerte, pero firme. El toque de alguien acostumbrado a ponerse físico para hacerse entender. Tengo un plan. Existe esta oportunidad de inversión. Rendimientos prácticamente garantizados. Si me adelantas $50,000. Aparté bruscamente mi brazo. $5,000. Acabas de decir $32,000. $32,000 para la deuda, $1,800 para la inversión. Lo dijo como si fuera razonable. Puedo duplicarlo en 3 meses, devolverte todo incluyendo lo que he pedido prestado antes. ¿Fuere? Mi voz salió baja y peligrosa. Sal de mi lugar de trabajo ahora mismo o haré que te arresten por allanamiento. Su expresión cambió entonces. La máscara de hermano suplicante cayó para revelar algo más feo debajo. Te crees mucho mejor que yo. La niña perfecta de mamá que no podía hacer nada malo. Pero solo eres una PTA egoísta que prefiere ver a su propio hermano lastimado que ayudarlo. Mi jefa apareció en el umbral detrás de Jake. Lauren tenía 50 años, estaba construida como una jugadora de rugby y no toleraba absolutamente ninguna tontería. ¿Hay algún problema aquí? Este hombre necesita irse. Mantuve la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. No está autorizado a estar en este edificio. Lauren dio un paso adelante con toda la cortesía profesional. Señor, voy a necesitar que abandone las instalaciones inmediatamente. Jake miró entre nosotras calculando. Luego cogió la bolsa de sándwich y me la tiró.
Me golpeó el pecho salpicándome mostaza y mayonesa por la blusa. Quédate con tu dinero. Espero que te atragantes con él. La seguridad apareció en minutos. Escoltaron a Jake fuera mientras gritaba sobre traición familiar y hermanas egoístas. Todos en mi piso habían escuchado. Todos habían visto la mancha de mostaza extenderse por mi blusa blanca como sangre. Lauren me acompañó a su oficina. Cuéntame todo y no te dejes nada. Así lo hice. La exigencia del hospital, las amenazas, los allanamientos, el acoso, Jake apareciendo en mi lugar de trabajo. Ella escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más dura con cada detalle. Tenemos tolerancia cero con el acoso en el lugar de trabajo, incluso por parte de familiares. Sacó algo en su computadora. Voy a imponer una prohibición formal. Si aparece aquí de nuevo será arrestado por allanamiento. También notificaré a nuestra compañía de seguridad para que lo marque en su sistema. Gracias. El alivio me debilitó las rodillas. No me des las gracias todavía. Necesito que presentes una denuncia policial sobre el incidente de hoy. Te arrojó comida. Eso es agresión técnicamente. Me entregó una tarjeta de presentación. Esta es mi abogada. Ella se especializa en órdenes de alejamiento. Llámale. Esta situación está escalando. Esa noche David me encontró en la mesa de la cocina rodeada de impresiones. Cada mensaje de texto, cada publicación en redes sociales, cada informe policial, la hoja de cálculo que rastreaba el dinero, fotos de papá parado en mi porche gritando, el vídeo de la cámara de seguridad. ¿Qué estás haciendo? Puso 2 tazas de té. El gesto tan normal que casi me hizo reír. Construyendo mi caso. Lo miré. Voy a conseguir una orden de alejamiento contra ambos. Y voy a asegurarme de que todos sepan exactamente por qué. Todos. 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 Abrí mi computadora portátil y abrí un documento en el que había estado trabajando durante días. La congregación de la iglesia de mi padre, la junta directiva de su comunidad de jubilados, la nueva novia de Jake sobre la que ha estado publicando en Facebook, su oficial de libertad condicional de SDUI de hace 3 años que acabo de enterarme que violó al salir del estado. Todos los que creen que saben quiénes son estos hombres necesitan saber la verdad. David se sentó lentamente. Eso va a aniquilar lo que quede de tu relación con ellos. Bien. Lo dije en serio. Se han pasado años controlándome a través de la culpa y la obligación familiar. Me han amenazado, me han acosado, han aparecido en mi lugar de trabajo. Todo porque no voy a financiar la adicción al juego de Jake. He terminado de proteger sus reputaciones mientras destruyen mi paz. ¿Qué necesitas de mí? Prueba de que papá sacó un préstamo con garantía hipotecaria. Saqué un sitio web de registros de propiedad. Es información pública, pero necesito la cantidad exacta y la fecha. Si pidió dinero prestado para cubrir la deuda de Jake, eso es relevante para la orden de alejamiento. David hizo su magia con la computadora portátil mientras yo continuaba organizando documentos. En 1 hora lo teníamos. Papá había pedido prestados $68.000 contra su casa 3 días después de que Lily naciera. El momento era condenatorio. Me dijo que tenía que hacerlo por mi culpa. Me quedé mirando los números. Pero lo hizo antes incluso de intentar obtener dinero de mí. Este siempre fue el plan. Hacerme sentir culpable por una decisión que él ya había tomado. Mi teléfono sonó. Papá. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego llamó Jake. Luego papá de nuevo. Luego un número que no reconocí. Puse mi teléfono en silencio y agregué cada intento a mi hoja de cálculo de documentación. A la mañana siguiente me reuní con la abogada de Lauren. Su nombre era Patricia Juan y había estado manejando casos de acoso durante 20 años. Revisó mi documentación con la eficiencia de alguien que ya había visto este patrón antes. Esta es una de las compilaciones más exhaustivas que he visto de un cliente. Levantó la vista del grueso folder. Has estado documentando todo. Desde el funeral de mi madre principalmente. No sabía qué iba a hacer con él, pero algo me dijo que guardara registros. ¿Instinto inteligente? Sacó un bloc de notas legal. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a presentar 2 órdenes de alejamiento separadas ante el tribunal la próxima semana.
La documentación que tienes hace que esto sea sencillo, pero quiero prepararte. Van a luchar contra esto. Y cuando lo hagan van a hacer que parezcas la villana. Ya lo están haciendo. Va a empeorar. La expresión de Patricia era comprensiva pero firme. Sacarán a relucir cada rencor de la infancia cada vez que les dijiste que no. Cada momento que puedan torcer para hacerte parecer fría o egoísta. Le dirán al tribunal que estás separando a un abuelo de su nieta por despecho. Pintarán a Jake como un adicto en apuros que necesita apoyo familiar, no acción legal. ¿Puedes manejar eso? Pensé en los mensajes de mi madre en los $47,000 en la blusa manchada de mostaza en mi cesto de ropa sucia. En mi padre parado en mi porche gritando mientras mi hija recién nacida dormía dentro. Sí, miré a Patricia a los ojos. Puedo manejarlo porque tengo la verdad y tengo evidencia. Que traigan su manipulación al tribunal. Yo traeré hechos. Lo que no le dije a Patricia fue que tenía una prueba más para revelar algo que había estado reteniendo esperando el momento adecuado. La novia de Jake, la que había estado publicando en Facebook, se había puesto en contacto conmigo. Su nombre era Amy y estaba embarazada. Jake le había dicho que estaba divorciado y que trabajaba en ventas de tecnología. Había estado viviendo de sus ingresos mientras construía su startup. Ella había visto mi documentación, reconocido los patrones y quería saber la verdad. Me reuní con ella en una cafetería llevando copias impresas de todo. Siento ser yo quien te diga esto, le dije, pero Jake nunca ha estado casado. No trabaja en tecnología y no hay ninguna startup. Ella se quedó mirando los papeles con la mano moviéndose inconscientemente hacia su vientre. Me dijo que su ex esposa se llevó todo en el divorcio. Por eso no pudo ayudar con el dinero. Nunca ha tenido nada que tomar. Saqué los registros de propiedad que mostraban que había sido desalojado de 3 apartamentos en 5 años. Amy, te estoy mostrando esto porque vas a tener un hijo con él. Necesitas saber quién es realmente. Estoy de 8 semanas. Su voz era apenas un susurro. Me pidió que pusiera su nombre en el título de mi condominio la semana pasada. Dijo que sería mejor para el bebé tener a ambos padres en la escritura. No lo hagas. Toqué su mano suavemente. Hagas lo que hagas, no lo pongas en nada. Ni el condominio ni cuentas bancarias, nada. Te desangrará y desaparecerá en el momento en que alguien a quien debe dinero aparezca. Se fue con todos los documentos que tenía más la tarjeta de presentación de Patricia. No sabía si los usaría, pero había intentado ayudar a alguien más a escapar de la trampa en la que yo había pasado 34 años. 2 días antes de la audiencia, Amy presentó una denuncia policial. Jake había destruido su computadora portátil cuando ella lo confrontó sobre las mentiras, luego vació su cuenta corriente usando una tarjeta de débito que él la había convencido de compartir para emergencias. Los cargos: robo, destrucción de propiedad y fraude. Jake fue arrestado en la casa de papá donde aparentemente había estado viviendo desde que perdió su apartamento. El informe de arresto señaló que la policía encontró evidencia de actividad de juego en curso, boletos de apuestas, sitios web de juegos de azar con sesión iniciada y correos electrónicos de su corredor de apuestas exigiendo el pago. Mi padre llamó a la oficina de Patricia desde la estación de policía gritando que yo había orquestado el arresto de Jake, que había puesto a su novia en su contra, que estaba destruyendo sistemáticamente a su familia. Patricia grabó la llamada como hacía con todas las comunicaciones relacionadas con el cliente. Más evidencia para el folder. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Me senté en la guardería de Lily viéndola dormir pensando en las madres e hijas de mi familia. Mi abuela había habilitado la bebida de mi abuelo. Mi madre había habilitado la habilitación de Jake por parte de mi padre. Y yo casi continúo el ciclo. Casi le enseño a mi hija que el amor significaba sacrificarse por la destrucción de otra persona. Pero lo había roto. Y mañana iba a asegurarme de que se mantuviera roto. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, menos dramática de lo que parecía en la televisión. Pero el peso de lo que estaba a punto de suceder se sentía enorme de todos modos. Papá se sentó con su abogado vestido con su mejor traje, luciendo como el respetable maestro jubilado que todos creían que era. Jake no estaba allí todavía en la cárcel por los cargos de Amy, con una fianza establecida lo suficientemente alta como para que papá aparentemente no pudiera cubrirla. Bien.
Mi lado de la sala sostenía a David, Patricia, mis dos tías, la mejor amiga de mamá, y el padre Michael, que había venido a pesar de lo incómodo que causaría con la asistencia de papá a la iglesia. Su presencia era un muro de apoyo, pero también de testimonio. La jueza era una mujer de unos 50 años llamada Martínez, conocida por cortar las tonterías de manera eficiente. Leyó las peticiones con una expresión neutral, luego miró al abogado de papá. Señor Morrison, su cliente se opone a estas órdenes de alejamiento. ¿Cuál es su argumento? Morrison se puso de pie suave y practicado. Su señoría, esto es un desacuerdo familiar que ha sido exagerado. Mi cliente es un viudo en duelo que está tratando de mantener una relación con su hija y nieta. La peticionaria ha utilizado la ira temporal por una solicitud de préstamo para cortar todo contacto familiar, negar a un abuelo sus derechos y humillar públicamente. Permítame detenerlo allí. La jueza Martínez levantó una mano. Esta petición está respaldada por 14 violaciones documentadas de una orden de protección temporal, 5 informes policiales, evidencia de amenazas y acoso en el lugar de trabajo. Eso no es ira por una solicitud de préstamo. Señora Juan. Patricia se puso de pie y vi que la expresión de confianza del abogado de papá parpadeaba. Su señoría, estamos solicitando órdenes de alejamiento permanentes contra Richard Morgan y su hijo Jake Morgan. La evidencia habla de un patrón de explotación financiera, manipulación emocional y acoso creciente que culminó en amenazas de violencia. He revisado su documentación. La jueza miró a papá. Señor Morgan, me preocupan particularmente los mensajes enviados a su hija mientras estaba en el hospital después de dar a luz. ¿Puede explicar su pensamiento allí? Papá se puso de pie y lo vi calculando cómo interpretar esto. Contrito a la defensiva. Eligió padre herido. Su señoría, mi hijo estaba en peligro genuino por parte de prestamistas. Yo estaba desesperado por ayudarlo. Mi hija acababa de recibir una promoción con una bonificación significativa. Pensé que querría ayudar a su hermano. ¿Preguntó por su nieta? La voz de la jueza era aguda. ¿La felicitó por el nacimiento? ¿Expresó alguna preocupación por su bienestar médico? La pausa de papá fue demasiado larga. Por supuesto que lo hice, su señoría. La familia lo es todo para mí. Los mensajes de texto que tengo aquí sugieren lo contrario. Sacó un documento. Su primer mensaje a ella después del nacimiento fue, y cito, no seas dramática. La familia ayuda a la familia. Tu hermano está en verdaderos problemas esta vez. Ninguna mención del bebé en absoluto. Estaba bajo estrés. Señor Morgan, he visto la hoja de cálculo que rastrea los préstamos que usted y su hijo solicitaron a la peticionaria. $47,000 durante 3 años. ¿Cuánto de eso ha sido pagado? Otra pausa demasiado larga. Somos familia, su señoría. No fueron tanto préstamos sino ayudarnos mutuamente. ¿Cuánto ha sido pagado? La jueza Martínez repitió su tono dejando claro que quería un número. La situación financiera familiar ha sido difícil. ¿0? Patricia se puso de pie. La respuesta es $0 han sido pagados, su señoría. Y me gustaría presentar evidencia adicional que salió a la luz esta semana. Entregó documentos al alguacil que los pasó a la jueza. Eran registros bancarios obtenidos a través de la cooperación de Amy con la policía que mostraban que Jake había depositado $13,000 en la cuenta de papá hace 2 meses. Dinero que los registros de Amy demostraban que provenía de sus ahorros. Señor Morgan, la voz de la jueza era de hielo ahora, ¿aceptó dinero de su hijo sabiendo que fue robado de su novia? El rostro de papá se puso gris. No sabía que era robado. Jake me dijo que eran sus ahorros. Su hijo, de quien acaba de decirle al tribunal que está en una situación financiera tan desesperada que necesitaba que su hermana le transfiriera $5,000 inmediatamente. Ese hijo tenía $13,000 en ahorros. El escepticismo de la jueza era demoledor. El mismo hijo que ahora ha sido arrestado por robo y fraude. Morrison intentó recuperarse. Su señoría, mi cliente ha sido manipulado por la adicción de su hijo. Él también es una víctima aquí. Señora Juan, creo que tiene testigos, lo interrumpió la jueza. Patricia llamó primero a la mejor amiga de mamá.
Bajo juramento ella testificó sobre conversaciones con mamá en sus últimas semanas donde mamá había expresado explícitamente sus temores sobre Richard y Jake presionándome por dinero después de que ella se fuera. Describió la angustia de mamá por la situación y sus intentos de protegerme. Luego la tía Linda quien testificó sobre sus propios préstamos a Richard a lo largo de los años, dinero que ella había pensado que era para gastos del hogar que resultaron ser para las deudas de juego de Jake. Se había enterado cuando Jake lo mencionó en el funeral de mamá. Luego el padre Michael quien describió las recientes donaciones de papá a la iglesia y cómo había usado su reputación de viudo en duelo para manipular la simpatía de la congregación. El señor Morgan nos dijo que su hija había abandonado a la familia y se había negado a ayudar con el tratamiento médico de su hijo. Ahora sabemos que eso era falso. No hubo tratamiento médico, solo deudas de juego. El abogado de papá intentó un contrainterrogatorio para encontrar fallas en su testimonio, pero los hechos eran demasiado sólidos. Estas no eran acusaciones emocionales. Eran líneas de tiempo documentadas con evidencia. Finalmente Patricia me llamó al estrado. Bajo juramento repasé toda la historia. Los préstamos comenzando pequeños y creciendo más grandes. Las promesas de pago que nunca se materializaron. Las tácticas de manipulación. Los viajes de culpa sobre mamá. La escalada después de que tuve a Lily. Señorita Morgan, ¿por qué finalmente decidió solicitar una orden de alejamiento?, preguntó Patricia. Porque amenazaron la seguridad de mi hija. Mi voz fue firme, clara. Mi hermano envió amenazas mientras estaba en una cama de hospital sosteniendo a mi recién nacida. Mi padre irrumpió en mi casa y gritó abusos mientras ella dormía. Me di cuenta de que nunca se detendrían. Y cada vez que cedía les estaba enseñando que amenazarme funciona. No podía dejar que mi hija creciera aprendiendo que el amor se parece a la explotación. ¿Y el dinero que les ha dado a lo largo de los años? ¿Espera un reembolso? No. Miré directamente a papá. Espero que me dejen a mí y a mi familia en paz. Eso es todo lo que siempre he querido. Estar libre de las constantes demandas, los viajes de culpa, las amenazas. Construir una vida con mi esposo y mi hija donde el amor no sea transaccional. El contrainterrogatorio de Morrison fue brutal como Patricia me había advertido. Sacó a relucir cada vez que les dije que no me pintó como fría y calculadora. Sugirió que estaba usando la orden de alejamiento para evitar obligaciones familiares. Incluso insinuó que yo era una madre no apta por abandonar a mi padre. Pero Patricia me había preparado. Respondí a cada pregunta con hechos y documentación. Cuando sugirió que estaba exagerando las amenazas las recité palabra por palabra. Cuando afirmó que estaba separando a un abuelo de su nieta por despecho señalé que papá nunca había pedido conocer a Lily, solo dinero. La jueza finalmente levantó la mano. Es suficiente, señor Morrison. He escuchado lo que necesitaba escuchar. Miró a papá. Señor Morgan, concedo ambas órdenes de alejamiento. Usted y su hijo tienen prohibido contactar a la peticionaria en cualquier forma por un periodo de 5 años, momento en el que pueden solicitar una revisión. Tienen prohibido acercarse a menos de 500 pies de su hogar o lugar de trabajo. Tienen prohibido intentar contactarla a través de terceros. La violación resultará en arresto inmediato y cargos criminales. Su señoría, por favor. La voz de papá se quebró. Ella es mi única hija. Mi única nieta. No puede. ¿Puede? Y lo he hecho. La expresión de la jueza Martínez era de granito. Tuvo múltiples oportunidades de comportarse como un padre. En cambio, trató a su hija como un cajero automático, habilitó el comportamiento destructivo de su hijo, se presentó en su lugar de trabajo, violó una orden de alejamiento temporal, aceptó dinero robado y la manipuló emocionalmente durante uno de los momentos más vulnerables de su vida. Estas órdenes son efectivas inmediatamente. Golpeó su mazo y se acabó. El rostro de papá se contorsionó de ira mientras nos levantábamos para irnos. Esto no ha terminado, Rebecca. Te arrepentirás de esto. Cuando necesites ayuda algún día, cuando tu pequeña vida perfecta se desmorone, no vengas a llorarme. Señor Morgan. La voz de la jueza Martínez sonó como un látigo. Esa declaración constituye una amenaza hecha en mi sala. Alguacil, llévelo bajo custodia por desacato. Observé cómo el alguacil se acercaba a mi padre, la conmoción en su rostro era casi cómica.
Morrison intentaba frenéticamente arreglar las cosas, pero la jueza no se inmutó. Papá fue esposado y se lo llevaron todavía balbuceando sobre la familia y la traición. Fuera de la corte, Patricia estaba sombría pero satisfecha. Eso no podría haber salido mejor. El cargo por desacato estará en su registro ahora, lo que fortalece la orden de alejamiento. Y su amenaza frente a una jueza significa que si viola la orden los fiscales lo tomarán muy en serio. David me rodeó con el brazo. ¿Lo hiciste? Eres libre. Pero aún no había terminado del todo. Esa noche me senté y escribí una última pieza para mi blog privado, una línea de tiempo completa de todo lo que había sucedido desde la muerte de mamá, incluyendo la transcripción del tribunal de la audiencia de hoy, la decisión de la jueza Martínez y el cargo por desacato de papá. Agregué capturas de pantalla de cada violación, cada amenaza, cada intento de manipulación. Luego hice el blog público. En horas se había compartido en toda la red social de mamá, su grupo de la iglesia, su club de lectura, el grupo de apoyo a sobrevivientes de cáncer que había fundado sus ex compañeros de trabajo del hospital. Todos los que habían conocido y amado a mi madre vieron exactamente en qué se habían convertido su esposo y su hijo después de su muerte. La respuesta fue rápida y brutal para papá. La junta directiva de la comunidad de jubilados convocó una reunión de emergencia. El puesto de tesorero de papá fue rescindido inmediatamente cuando descubrieron que había estado pidiendo dinero prestado a otros residentes usando la simpatía por su hija ingrata para manipularlos. 3 personas le habían dado préstamos por un total de $11,000. El padre Michael envió una carta formal a la congregación explicando que Richard Morgan ya no estaba en buenos términos con la iglesia debido a la manipulación financiera y la deshonestidad. Sus donaciones estaban siendo devueltas y se le pidió que no asistiera a los servicios hasta que se sometiera a terapia. Los amigos de mamá organizaron un fondo de apoyo para mí que inmediatamente dirigía a mí, quien ahora enfrentaba la maternidad soltera con sus ahorros agotados y su confianza destrozada. La situación de Jaque era aún peor. Los cargos de robo y fraude de Amy fueron solo el comienzo. Una vez que la policía comenzó a investigar, encontraron que había estafado a otras 3 mujeres usando tácticas similares durante los últimos 2 años. El fiscal de distrito lo acusó de múltiples cargos de fraude, robo y robo de identidad después de descubrir que había usado la información de una mujer para abrir tarjetas de crédito. Su fianza fue revocada. Estaría en la cárcel esperando el juicio durante meses. Papá intentó un último movimiento desesperado. Llamó a una estación de noticias local afirmando que yo era una perpetradora de abuso de ancianos que le había robado su dinero y puesto a su iglesia en su contra. El reportero que me llamó para verificar la historia contactó a Patricia en su lugar. Ella proporcionó las transcripciones judiciales, la documentación de la orden de alejamiento y la evidencia de la manipulación de papá. La historia que se emitió fue muy diferente de lo que papá había esperado: hombre local arrestado por desacato después de años de explotación financiera a su hija. La entrevista incluyó imágenes de Patricia explicando el abuso financiero de ancianos versus hijos adultos que se protegen de padres explotadores. Papá se convirtió en el ejemplo de esto último. Su reputación en la comunidad fue destruida. La comunidad de jubilados le pidió que se mudara. Su iglesia lo había prohibido. Los amigos de mamá no querían saber nada de él. Incluso sus propias hermanas habían cortado el contacto después de conocer toda la verdad. 3 semanas después de la audiencia recibí una carta de papá. No dirigida a mí directamente, lo que violaría la orden de alejamiento, sino enviada a la oficina de Patricia para que ella decidiera si reenviarla. Ella me llamó primero. ¿Quieres leer esto? No tienes que hacerlo. Envíala. Necesitaba saber qué diría ahora que lo había perdido todo. La carta eran 5 páginas de divagaciones escritas a mano. Comenzaba con acusaciones culpándome por destruir su vida y el futuro de Jaque. Afirmaba que yo había manipulado a la corte y mentido a todos. Insistía en que solo había estado tratando de ayudar a su hijo y que yo había criminalizado el comportamiento familiar normal. Pero en la 3ª página el tono cambió. Las acusaciones dieron paso a la autocompasión. Estaba perdiendo su casa porque los pagos del préstamo con garantía hipotecaria eran demasiado altos. No le quedaban amigos. Su familia de la iglesia lo había abandonado. Estaba solo y todo era mi culpa. La 4ª página era de negociación. Si tan solo escribiera una carta explicando que todo era un malentendido, tal vez su reputación podría salvarse.
Si yo retiraba la orden de alejamiento, él prometería no volver a pedirme dinero. Si tan solo le diera una oportunidad más, él probaría que podía ser el padre que yo merecía. La página final fue lo más cerca que estuvo de la responsabilidad, pero estaba vacía. Tal vez cometí algunos errores. Tal vez debería haber manejado las cosas de manera diferente. Pero se supone que las familias deben perdonarse, Rebecca. Tu madre me habría perdonado. La leí 2 veces, luego la archivé con toda la otra documentación. Era evidencia de exactamente quién era él, alguien que solo se disculparía cuando las consecuencias se volvieran insoportables. E incluso entonces su disculpa era en realidad solo otro intento de manipulación. No respondí. No había nada que decir. 1 año después de que se concedieran las órdenes de alejamiento, estaba parada en mi patio trasero viendo a Lily dar sus primeros pasos. David la atrapó mientras tropezaba, ambos riendo, y sentí algo que no había experimentado en años, alegría pura sin complicaciones. El año pasado había sido transformador de maneras que no podía haber imaginado. Sin el drenaje constante de las demandas de papá y Jaque, mi cuenta de ahorros había crecido sustancialmente. David y yo habíamos pagado mis préstamos estudiantiles, renovado la guardería y comenzado un fondo universitario para Lily, cosas pequeñas que se sentían revolucionarias después de años de ver desaparecer dinero en su pozo sin fondo de necesidad. Mi carrera también había florecido. La promoción que recibí antes del nacimiento de Lily fue seguida por otras 6 meses después. Ahora era directora de marketing, liderando un equipo de 12 personas con el respeto y la autonomía que había trabajado años para ganar. No tener que atender llamadas urgentes de papá o lidiar con Jaque apareciendo en mi lugar de trabajo me había hecho más enfocada, más presente, más efectiva. Pero la verdadera transformación fue interna. La culpa que me había perseguido durante décadas finalmente había aflojado su agarre. Me había pasado gran parte de mi vida creyendo que les debía algo, que las buenas hijas se sacrifican por la familia, que decir no me hacía egoísta. La terapia me había ayudado a comprender que me habían condicionado a aceptar el abuso emocional como amor. Mi terapeuta lo había explicado claramente: las personas que realmente te aman no te amenazan cuando estableces límites. No explotan tus momentos vulnerables. No miden tu valor por lo que puedes proporcionarles financieramente. Jaque estaba cumpliendo 2 años en prisión estatal después de declararse culpable de múltiples cargos de fraude. Amy había dado a luz a una hija hace 3 meses y demandó con éxito por la custodia total y la manutención de los hijos, aunque Jaque obviamente no podía pagar desde la cárcel. Ella se había acercado para agradecerme por advertirle, por darle la documentación que la ayudó a protegerse a sí misma y a su hija. Nos salvaste, me había dicho mientras tomábamos café mientras nuestras hijas dormían en sus cochecitos. Estaba a punto de ponerlo en el título de mi condominio. Habría destruido todo. Papá había perdido su casa por ejecución hipotecaria. El préstamo con garantía hipotecaria, combinado con su incapacidad para manipular a nadie más para que le diera dinero, había hecho que los pagos fueran imposibles. Se había mudado a un pequeño apartamento en una parte menos costosa de la ciudad, solo y amargado. Según la tía Linda, que todavía lo visitaba ocasionalmente por obligación a la memoria de mamá, pasaba sus días en Facebook publicando quejas vagas sobre hijos ingratos y cómo la familia ya no significaba nada. Las personas que no conocían toda la historia a veces simpatizaban. Las personas que sí sabían lo ignoraban. Había intentado violar la orden de alejamiento 2 veces. Una vez enviando una tarjeta de cumpleaños a Lily a través de un exmiembro de la iglesia que no sabía nada mejor. Una vez apareciendo en el lugar de trabajo de David para hablar de hombre a hombre sobre su esposa irrazonable. Ambas violaciones resultaron en su arresto y consecuencias legales adicionales. La jueza Martínez había sido clara. Señor Morgan, esta corte le ha dado todas las oportunidades para aceptar límites. Sus continuas violaciones demuestran que es incapaz de respetar el derecho legal de su hija a la seguridad. La próxima violación resultará en tiempo de cárcel. No lo había intentado desde entonces. La dinámica familiar extendida se había asentado en una nueva normalidad. Las hermanas de mamá se mantuvieron cercanas a mí, encantadas de ser tías abuelas de Lily. Las amigas de mamá me trataron como la hija que querían proteger, trayendo cacerolas, ofertas de cuidado de niños y un amor genuino que no venía con condiciones. El padre Michael se había acercado hace 6 meses para decirme que varias personas en la iglesia de mamá habían presentado sus propias historias de manipulación de papá.
Había pedido dinero prestado a al menos 8 familias, siempre con historias tristes sobre gastos inesperados o ayudando a Jaque con facturas médicas. Nada de eso había sido pagado. Tu madre trató de detenerlo, había dicho el padre Michael en voz baja. Vino a verme un año antes de morir y me pidió que vigilara a este patrón. Ella sabía de lo que era capaz y estaba tratando de proteger a la congregación. Ojalá hubiera escuchado con más atención. La parte más extraña de la recuperación fue descubrir quién era yo sin el peso de su disfunción. Me había pasado 34 años definiéndome en relación con sus necesidades y demandas. Sin eso tuve espacio para descubrir lo que realmente quería. Empecé a pintar de nuevo algo que me había encantado en la universidad pero que abandoné por considerarlo poco práctico. Mi oficina en casa ahora tenía un caballete en la esquina y había vendido 3 piezas en una feria de arte local. No por mucho dinero, pero el acto de crear algo hermoso solo porque quería se sintió revolucionario. David y yo viajamos más haciendo pequeños viajes a la costa y a las montañas, con Lily construyendo recuerdos como nuestra propia unidad, nuestra propia familia definida por elección y amor en lugar de obligación y culpa. Había comenzado a ser voluntaria en una organización sin fines de lucro local que ayudaba a mujeres a escapar del abuso financiero. Mis métodos de documentación, las hojas de cálculo y la recopilación de evidencia que me habían salvado ahora se los enseñaba a otros, ayudándoles a construir casos contra parejas o familiares que los explotaban, mostrándoles que decir no los convertía en malas personas. Me diste mi plan, me dijo una mujer después de asegurar su propia orden de alejamiento contra un hermano abusivo. Ver tu documentación, saber que alguien más lo había pasado y había sobrevivido me dio valor. Eso se convirtió en mi propósito, convertir mi trauma en una herramienta que ayudara a otros a escapar del suyo. La semana pasada recibí un mensaje a través de la oficina de Patricia. Papá quería pedir permiso para asistir a un funeral familiar, la tía de mamá que había fallecido a los 93 años. El servicio sería en la misma iglesia de la que había sido prohibido y quería saber si yo estaría de acuerdo en suspender temporalmente la orden de alejamiento por el día. Patricia había presentado la solicitud de manera neutral, pero yo sabía lo que ella recomendaría. No le debes esto. No le debes nada. Lo había pensado durante 2 días. Luego había escrito mi respuesta. No. La familia de mi madre ha dejado claro que no quieren a Richard Morgan en sus reuniones después de saber lo que nos hizo a mí y a mamá antes de su muerte. Esta solicitud es otro intento de manipulación usando un funeral para forzar el contacto. La orden de alejamiento se mantiene. Patricia había entregado el mensaje. La respuesta de papá reenviada a ella había sido predecible. Más acusaciones de crueldad, más afirmaciones de que había lavado el cerebro a la familia, más autocompasión por su soledad. Lo archivé con el resto y seguí adelante porque eso era lo que finalmente había aprendido. No tenía que responder a cada provocación. No tenía que justificar mis límites. No tenía que convencerlos de que tenía razón. La corte había decidido. La familia había decidido. Yo había decidido. Y ellos tendrían que vivir con las consecuencias de sus propias elecciones al igual que yo estaba viviendo con las mías. Parada en mi patio trasero viendo a mi hija jugar, pensé en mi madre, en los mensajes que había enviado tratando de protegerme, en su deseo final de que yo fuera libre de este ciclo. Lo hice, mamá, susurré. Me liberé. Y le estoy enseñando algo diferente a Lily. Le estoy enseñando que el amor no duele. Que se supone que la familia te levanta, no que te derriba. Que decir no cuando alguien te lastima no es crueldad, es supervivencia. Lily chilló mientras David le hacía cosquillas, ambos riendo, su risa pura y alegre. Ella nunca conocería a su abuelo o tío. Ella nunca experimentaría el tipo particular de dolor que proviene de la explotación familiar. Y eso no era una tragedia. Eso era un regalo. El regalo más grande que podía darle. Una vida libre del veneno del amor condicional y la manipulación financiera. Una vida donde la confianza no fuera un arma y la vulnerabilidad no fuera una debilidad. David me miró por encima de la cabeza de Lily y sonrió. Él sabía lo que estaba pensando, había caminado todo este viaje a mi lado. «¿Estás bien?», articuló. Asentí queriéndolo decir por completo. Estaba más que bien. Estaba libre. ¿Y papá y Jaque? Estaban exactamente donde se habían puesto a sí mismos.
Solos sin dinero, deshonrados y enfrentando consecuencias que habían pasado décadas evitando sus reputaciones destruidas por sus propias acciones documentadas y probadas en la corte. Habían apostado a que yo siempre cedería, siempre priorizaría la paz sobre la justicia, siempre elegiría ser una buena hija sobre ser una persona protegida. Habían perdido esa apuesta. Y a diferencia de las deudas de juego de jaque, no quedaba nadie para rescatarlos. A veces tarde en la noche, cuando Lily estaba dormida y la casa estaba tranquila, miraba la documentación que había compilado, cientos de páginas de evidencia que contaban la historia del abuso, la manipulación y en última instancia la justicia. Otras mujeres habían pedido copias para usarlas como plantillas para sus propios casos. Abogados habían solicitado permiso para usarlo como ejemplo en materiales de capacitación. Se había convertido en algo más grande que solo mi reivindicación personal. Se había convertido en la prueba de que se podía escapar, de que la documentación y los límites y la protección legal podían funcionar, de que las relaciones familiares construidas sobre la explotación podían terminarse y la vida podía ser mejor al otro lado. Guardé cada prueba, cada documento judicial, cada informe policial. No porque necesitara probar nada más, sino porque representaban algo importante. El momento en que me elegí a mí misma. El momento en que decidí que mi hija merecía algo mejor de lo que yo había tenido. El momento en que dejé de ser su víctima y me convertí en su consecuencia. Y si papá o Jaque alguna vez se preguntaban por qué nunca cedí, por qué nunca me ablandé, por qué nunca les di otra oportunidad, solo necesitaban mirar su propio comportamiento documentado. Cada amenaza, cada manipulación, cada vez que habían elegido lastimarme en lugar de respetarme. Ellos habían tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. Y le estaba enseñando a Lily a tomar las suyas también. Una vida donde la familia significaba seguridad, no explotación. Donde los límites se respetaban, no se violaban. Donde el amor se demostraba a través de la bondad, no se exigía a través de la culpa. Esa fue mi venganza. No solo escapar de ellos, sino construir algo hermoso en el espacio que solían ocupar. No solo sobrevivir a su abuso, sino prosperar sin ellos. Vivir bien no era solo la mejor venganza. Era la única que importaba.